el hito histórico, teológico, esa bomba que el Señor providencialmente puso ahí. Nosotros vimos cómo se fue desenvolviendo esto, ¿no? Y la pregunta era, ¿se puede ser cristiano sin pasar por el judaísmo? Y es lo que estuvimos buscando, esa respuesta. Y se marca este hito, este punto histórico en la historia del cristianismo. En Hechos 15:1 dice, metiéndonos en el contexto de nuevo, algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y el versículo 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Luego vemos lo que se expone, ¿no? Pedro habló enfatizando que Dios dio fe al Espíritu Santo, santidad y salvación por gracia, de manera idéntica tanto en judíos como en gentiles. Pablo y Bernabé relataron que hubo señales divinas entre los gentiles como cuando los primeros judíos se convirtieron, validando el mensaje y los mensajeros. Y Jacobo, pastor de la iglesia de Jerusalén, acudió a profecías que anunciaban desde siglos antes, muchos siglos antes, la conversión de los gentiles, resaltando que lo relatado por Pedro coincidía con el plan de Dios revelado en la antigüedad y que ya estaba registrado en las Escrituras. Y Jacobo continuó, siguió parte de su discurso y concluyó y dijo, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Se acuerdan de esa idea de molestar? Acosar, causar dificultades, tropiezo, quitar la paz, causar problemas. Bueno, dicen, no hagan eso con los gentiles al querer hacer que cumplan la ley de Moisés. Y esto trajo alivio, ¿no? Alivio para los gentiles porque quedaban eximidos de intentar cumplir aquello que en realidad ni siquiera los judíos pudieron cumplir, como testificó Pedro. Y de aquí habían surgido preguntas, ¿se acuerdan? ¿El Antiguo Testamento tiene utilidad para el cristiano? ¿Tiene utilidad el Antiguo Testamento? Sí, pero nuestra enseñanza. ¿Qué significa que Jesús vino a cumplir la ley y no abrogarla? Que la cumplió en plenitud, de todas las maneras. ¿La ley de Moisés tiene funciones vigentes? Sí, no como pacto, pero tiene un montón de funciones vigentes. La conclusión fue que el judaísmo nos muestra que somos culpables frente a Dios, incapaces de cumplir la ley de Moisés, merecedores de castigo eterno, necesitados de gracia divina, y que el cristianismo nos muestra a Jesús, y como dice Juan 1:14, lleno de gracia y de verdad. Son dos caminos diferentes. Uno es una religión de obras, por la cual nadie puede ser salvo, y la otra es una religión de gracia, la única manera por la cual alguien puede ser salvo, a través de la gracia. Y la respuesta a la pregunta entre la relación entre el cristianismo y el judaísmo era, si sos gentil, tenés que no solo creer en Cristo, sino volver a la ley de Moisés. ¿Y a qué conclusión llegamos? Que el judaísmo es útil para mostrarme mi necesidad de Jesús. Pero si el Espíritu Santo me convence de esa necesidad de Jesús fuera de la ley de Moisés, no necesito entrar al judaísmo para que el Espíritu Santo obre. Esa es la conclusión del Concilio de Jerusalén. La conclusión del Concilio de Jerusalén, formada por los apóstoles, los pastores y la congregación de la primera iglesia cristiana, cabeza de la iglesia primitiva, fue esta. Fíjense Hechos 15, 19 al 21. Hechos 15, 19 al 21. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Y acá viene una pregunta que usan mucho los judaizantes. ¿Qué significa esto? ¿Que debían cumplir estos mandamientos nomás, solo estos 4? ¿O que estos 4 eran para comenzar y que luego tenían que visitar las sinagogas en donde les iban a enseñar que tenían que seguir cumpliendo la ley de Moisés? Y eso es lo que vamos a resolver ahora, al leer la carta del concilio. Fíjense la carta. Vamos a Hechos 15, 22 al 29. Hechos 15, 22 al 29. Vamos a ver la carta a los gentiles convertidos al cristianismo. Esta es una de las primeras cartas del Nuevo Testamento, solo que está dentro de Hechos. Una carta cortita, pero sumamente importante. Dice, entonces, Hechos 15, 22 al 29. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas,
hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, ¿se acuerdan que yo les dije que prestaran atención que nadie los había mandado? Algunos de nosotros, miembros de la iglesia de Jerusalén, que fueron sin autorización, sin que fueran enviados, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas. Nos pareció bien, habiendo llegado a común acuerdo, escoger a algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Estos hombres han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente. Es interesante porque lo que van a hacer, según el entendimiento judío, es mandar testigos de lo que se habló en Jerusalén. Recordemos el contexto, antes de leer el 28 y el 29, que los hermanos de Antioquía recibieron la enseñanza de algunos que llegaron de Jerusalén y que le dijeron, tienen que circuncidarse. Y acá empezó el viaje de Pablo y Bernabé. Pero todo ese tiempo hay que ver si hay personas que se circuncidaron, personas que judaizaron, personas que no lo hicieron, no sabemos. Pero realmente quedó en una situación fea la membresía de Antioquía, con visitas que les decían que si ellos no se circuncidaban y comenzaban a cumplir la ley de Moisés, no eran salvos, por lo tanto no eran hijos de Dios, no eran parte del pueblo de Dios. Eso es lo que estaba sucediendo. Pero fíjense que mandan testigos, la iglesia de Jerusalén manda a Judas y a Silas, no solo a Pablo y Bernabé, para testificar que lo que Pablo y Bernabé decían era cierto, mandan dos miembros importantes de la iglesia de Jerusalén para dar testimonio ahí en Antioquía. Fíjense el 28, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles carga mayor que estas cosas esenciales, que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien, pásenla bien. Así termina la carta de la iglesia de Jerusalén a la iglesia de Antioquía. No coman sacrificado a los ídolos, cuídense de comer sangre, cuídense de animales que han sido estrangulados y cuídense de la fornicación. Si hacen estas cosas van a hacer bien, pásenla bien. Está bueno para recortar ese pasaje, ¿no? Pásala bien. ¿Cuál va a ser el bosquejo que voy a usar? Vamos a hacer unas observaciones secundarias. Vamos a ir a una pregunta principal, vamos a responder esa pregunta, vamos a dar ejemplos de esa respuesta, propósito de la respuesta, preguntas secundarias con sus respuestas y cómo Cristo se relaciona con todo esto. No es el mejor bosquejo, pero la idea es que sea claro. Quiero hacer 3 observaciones antes de responder la pregunta principal. La pregunta principal es, ¿qué sucede con las exigencias del final de la carta? ¿Vieron esos mandamientos? Cuídense de ídolos, de sangre, de carne de animales estrangulados y cuídense de fornicación. Esa va a ser la pregunta principal. ¿Por qué están esas exigencias? Pero antes quiero hacer 3 observaciones antes de responder. 1. Los rebeldes y herejes están en las iglesias. ¿En dónde salieron? ¿De dónde salió el grupo de rebeldes y a dónde se metió el grupo de rebeldes? Salió de la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia cristiana, y se metió en la segunda iglesia cristiana, que era la de Antioquía. Los rebeldes y herejes están en las iglesias. Los judaizantes eran parte de la iglesia de Jerusalén, pero ni su enseñanza ni su ministerio habían sido autorizados por los apóstoles y pastores. Es un claro ejemplo de personas autocomisionadas, autopercibidas siervos de Dios, que trabajan en encubierto de las autoridades que Dios puso en la iglesia para poder obrar en rebeldía y sin ser examinados. En Gálatas 2:4, Pablo va a señalar a algunos de estos miembros de la iglesia de Jerusalén como a falsos cristianos. Y sabes que siempre los va a ver y siempre amarán la rebeldía y la falta de transparencia. Suelen ser identificados como falsos hermanos y a veces llegan a ser falsos maestros. Pero ¿en dónde están los rebeldes y los herejes? En la iglesia. ¿Y qué característica tienen? Juegan callados, escondidos, sutilmente. Salieron de Jerusalén, nadie les dijo que salieran. A enseñarle a Antioquía, nadie los autorizó para que vayan a enseñar. Se autoproclamaron siervos de Dios. Eso sigue vigente. Otra observación más dentro de estas. 2. Las malas enseñanzas perturban el alma, producen inquietudes cuyos frutos son malos. Fíjense que dice, no los molesten más, no les pongan más cargas. Siempre la mala enseñanza perturba, produce inquietud, produce frutos malos.
3, el Espíritu Santo lidera cualquier decisión y hace que los apóstoles y pastores estén de acuerdo. Esto sigue sucediendo. La base es una correcta interpretación de las Escrituras con la existencia del Espíritu Santo. Fíjense que ellos dicen, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, ¿qué está diciendo? Que estamos de acuerdo con la Biblia, es lo que está diciendo, porque el Espíritu Santo inspiró la Biblia. ¿Y qué decía en la Biblia? Que los gentiles se iban a salvar. Que los gentiles iban a ir al Señor, que aquel que no era pueblo iba a terminar siendo pueblo. El Espíritu Santo estaba a favor de la conversión de los gentiles. Y bueno, nosotros también tenemos que estar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo reveló. Y esto sigue pasando. Él hace el acuerdo entre los líderes, entre la iglesia, que todos estén de acuerdo a la Biblia. Entonces, bueno, 3 observaciones. Los rebeldes y herejes están en las iglesias. Las malas enseñanzas producen inquietudes, frutos malos, perturban el alma. 3, el Espíritu Santo lidera la decisión, haciendo que los siervos de Dios estén de acuerdo. Segundo punto de los principales. Pregunta principal de hoy. ¿Qué sucede con las exigencias del final de la carta? ¿Serán algunos mandamientos para que los gentiles comiencen en el judaísmo? ¿Serán cuestiones excepcionales? Se no cumple la ley, pero esto sí. ¿Cuál es el principio por el cual se exigen estas cosas? Fíjense, 15, 28 al 29. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales, que se abstengan de lo que han sido sacrificados a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien, pásenla bien. Pero para entenderlo mejor, veamos otro detalle. Hay en Hechos 15, 19 al 21. 15, 19 al 21. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. ¿Por qué eran necesarias estas exigencias? El judaizante dice porque era la iniciación al judaísmo. Esos cristianos tenían que aprender a ser judaizantes. Que empezaran por eso y luego en la sinagoga iban a aprender cómo seguir a la ley de Moisés. ¿Qué tiene que ver que Moisés sea predicado en todas las sinagogas de la ciudad? Bueno, acá vamos a ver algo que es distintivo. No es que la iglesia de Jerusalén le dice esto a los hermanos de Antioquía para que se inicien en el judaísmo, para que sean cristianos judaizantes. No es por eso. Porque es la razón por la cual están estos mandamientos, tiene que ver con un distintivo del cristianismo. Un amor maduro que usa su libertad para renunciar a parte de ella. Estas exigencias que la iglesia de Jerusalén le manda a los convertidos en Antioquía tienen un propósito. Tienen un propósito. Por un lado, tienen que dejar la fornicación y forma parte de la inmadurez espiritual. Y para los gentiles la fornicación no era algo pecaminoso, pero para los judíos sí. Entonces tienen que dejar eso, tienen que cambiar su cosmovisión. Pero por otro lado, sobre todo, la razón por la cual existen estas 4 exigencias es para no ofender a los judíos haciendo actividades que serían un obstáculo para que llegue a ellos el evangelio del Mesías profetizado a los israelitas, el Salvador prometido a los judíos. ¿Me entienden? Hermanos, ustedes van a ir. Cuídense de estas cosas porque estas cosas son escandalosas. Si usted le va a predicar a un judío, lo va a escandalizar antes que lo escuche. Absténgase de estas cosas para que el mensaje pueda llegar. No es que usted tiene que sí o sí cumplir con estas cosas, pero si usted le ama a su vecino que cada sábado va a la sinagoga, no haga estas cosas dentro de su vida para que el evangelio no tenga un obstáculo, no lo escandalice, no lo asuste, no le vaya a hablar del Mesías judío mientras usted come un lechón, porque le va a horrorizar. Mientras usted come, no era el lechón, no era el cerdo la palabra que usa ahí, pero mientras usted come la carne que compró en la carnicería, que antes fue estrangulada porque fue sacrificada a los ídolos. Si usted come eso, el judío no lo va a escuchar. Está horrorizado el judío. No lo asuste, no lo espante, no lo escandalice. Cuídese estas cosas porque si no, el judío le pone una barrera, entonces usted no le va a poder predicar al judío. ¿Y de quién le predicamos al judío? Del Mesías judío. Pero si vos con tu tipo de vida escandalizás a un judío que no entiende nada de la libertad en Cristo, sonaste. No arruines el primer paso. ¿Me siguen? Esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea por la cual se ponen estas cosas, para que el primer paso no sea malo, para que no los asustes. Ustedes saben, acá hay una gran comunidad musulmana y seguramente hay cosas que no tienen que hacer para ir a predicarle.
No hagas justo eso que le horroriza. No le hagas justo eso que le escandaliza. No vayas a hacer lo que les ofende. Bancate estas cosas. Porque tenés, en cada ciudad importante hay una sinagoga. Y en cada sinagoga hay gente que lee la Biblia, lee el Antiguo Testamento. Y cada vez que leen eso y te ven a vos comiendo de esto, participando de esto, se horrorizan. Van a pensar que tu fe es falsa. Contenete. Algo típico del cristianismo, el amor maduro usa su libertad para renunciar a parte de su libertad. ¿Cómo podrían creer estos judíos que el mensaje fuera cierto acerca de Jesús si ellos, los seguidores de Jesús, hacían cosas que estaban prohibidas en la ley de Moisés? El punto principal de la conclusión del Concilio de Jerusalén es que los gentiles no deben ser judíos para llegar a ser cristianos. Pero hay un punto secundario, muy importante. Los gentiles no tienen que ser un tropiezo para los judíos incrédulos, porque los quieren ganar para Cristo. No lo asustes. Los apóstoles y pastores dijeron que si los gentiles evitaban escandalizar a los judíos, harían bien. 15:29. Van a hacer bien si no los escandalizan. ¿Me siguen? No es lo que dicen los judaizantes, es porque luego van a ir a la sinagoga a aprender. No, es para que no asusten, no escandalicen, no ofendan a los judíos antes de presentarles el evangelio. Esta decisión del concilio queda establecida como jurisprudencia, como un parámetro, un precedente para otras decisiones. Los cristianos somos libres, pero por amor, los más maduros espiritualmente renuncian a parte de sus libertades y derechos para no hacer tropezar a los más inmaduros. El judío incrédulo era más inmaduro que el gentil creyente. Entonces le dice los judíos maduros, le dicen a los creyentes gentiles que no escandalicen a los judíos inmaduros. ¿Me siguen? Recordemos lo que pesaba en el corazón judío. El tema de la pureza. Pedro lo entendió, Pedro se metió en la casa de Cornelio. Es un cambio de corazón. Pero un judío común no hubiera entrado a la casa de un gentil. Porque el gentil tocó cosas sin purificarse. Entonces yo toqué el vaso que tocó el gentil y yo quedé impuro. Era como una peste así que se pegaba. Era todo un tema para ellos. No tocaban a los gentiles, pero no tocaban cosas que hubieran tocado a los gentiles. Si el gentil cortó un cerdo y luego cortó una oveja con el mismo cuchillo y no lo purificó, y yo comí esa oveja es impura para el judío, porque antes tocó el cerdo, ¿se entiende? Es como que se transmite la impureza. Entonces el judío no tocaba nada de eso, vivía abstraído del resto de la sociedad. La miraba obviamente por arriba del hombro. Somos así, ¿verdad? ¿Se acuerdan la parábola para que veamos cómo somos? La parábola que Jesús enseña acerca del publicano y el fariseo. ¿Qué decía el publicano? ¿Qué decía? Fuerte. Sé propicio a mí, pecador. ¿Se acuerdan? ¿Y qué decía el fariseo? Señor, gracias porque no soy como este publicano. ¿Y qué decimos nosotros cuando lo leemos? Señor, gracias porque no soy como este fariseo. Somos así, somos así. Y los judíos se sentían superiores y decían, no, estos son impuros, ¿o no? Estos godín, estos gentiles, son impuros. Entonces, con esa mentalidad, teniendo en cuenta esa mentalidad, la iglesia de Jerusalén le dice, cuídense de estas cosas que son las más escandalosas, para que les puedan predicar a los de la sinagoga. Porque si ustedes hacen estas cosas, los de la sinagoga se van a asustar y no los van a querer oír. ¿Se entiende? Es una estrategia misionera. Es parte de la conducta cristiana. Los maduros ceden en sus libertades y derechos por amor a los inmaduros. Aquellos que entienden más acerca de su libertad ceden parte de esa libertad por amor a quienes entienden menos de la libertad que tenemos en Cristo. Vamos a ver ejemplos de esto en la iglesia primitiva, de la aplicación de este principio. Fíjate, Hechos 16, 1 al 3. Ahí tenemos otro ejemplo de la aplicación de este principio. Hechos 16, 1 al 3. Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó, por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Los judaizantes te dicen, pero mirá, Timoteo se circuncidó. ¿Por qué crees? Porque tenemos que volver a la ley de Moisés. Pero no es el caso. ¿Por qué dice acá el Espíritu Santo que Pablo circuncidó a Timoteo? ¿Qué dice al final del versículo 3?
por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque en cada ciudad hay una sinagoga donde se lee a Moisés. Tanto en la sugerencia para los gentiles, absténganse de esto, como en la circuncisión de Timoteo, las dos cosas son para no escandalizar a los judíos. Algunos no comprendían la libertad que tenemos en Cristo y Timoteo, siendo compañero de Pablo, frecuentemente iba a predicar a los judíos en sus reuniones en las sinagogas, lugar donde los incircuncisos eran considerados impuros. Ahora, yo me voy a ir de misionero, supongamos, me voy de misionero al Líbano y no sé hablar en árabe. ¿De qué sirve? Mejor no voy al Líbano, ¿verdad? Timoteo, voy a acompañarte, Pablo. O sea, Timoteo va a acompañar a Pablo. Bueno, Pablo, ¿cómo es tu ministerio? Y empiezo en la sinagoga y después veo qué pasa. ¿Y cómo hago para meterme en la sinagoga si soy incircunciso? Vamos a circuncidarte. ¿Se entiende lo que Timoteo hizo? Renunció a su libertad por ser más maduro espiritualmente para ser más apto para la obra ministerial. Luego sabemos que hay otro compañero de Pablo, Tito. Tito no se circuncidó. ¿Por qué? Porque Tito se dedicó a los gentiles, nunca fue a la sinagoga. Pero Timoteo, que iba a acompañar a Pablo, y la estrategia de Pablo era comenzar por las sinagogas en cada ciudad, ¿qué hizo? Timoteo le dice, te quiero acompañar. Pablo dice, vení, acompáñame. Pero mira que voy a entrar a la sinagoga. ¿Y qué hago para entrar a la sinagoga? Te tenés que circuncidar. ¿Significa esto que Timoteo tenía que judaizar, volver a la ley de Moisés? No, por eso Tito no se circuncidó. Esto lo hace porque él renuncia a su libertad con tal de ir a alcanzar al judío. Porque si no estaba circuncidado no podía entrar a la sinagoga. Es más, una de las acusaciones en un juicio de Pablo es que él metió incircunciso a la sinagoga. Pero no, Timoteo estaba circuncidado. ¿Se entiende por qué se circuncidó Timoteo? Por la misma razón por la cual nosotros podemos aprender otro idioma para ir de misionero. Es una herramienta para poder tener contacto con la otra cultura. ¿Me siguen? Lo que buscaba era evitar tropiezos innecesarios a los judíos inconversos a la hora de predicarles el evangelio del Mesías judío. Timoteo renuncia a su libertad en Cristo de no circuncidarse y lo hace para no ser de tropiezo y poder ser parte del trabajo misionero entre los judíos, que formaba gran parte del trabajo de Pablo. Tito, por ejemplo, va a servir a Dios junto a Pablo en otro contexto y Tito no se va a circuncidar. Los judaizantes te dicen, esto era para comenzar el judaísmo. No, era para no escandalizar a los judíos inconversos, para poder ir a predicarles. Era para eso. Otro ejemplo de este principio de sabiduría, de que el maduro renuncia a verdades para bendecir a otros. Aparece en 1 Corintios 8. En 1 Corintios 8 se habla de cómo Pablo se restringía de comer carne que había sido sacrificada a los ídolos. ¿Por qué? Porque el judío veía esa carne como impura. Pablo está pensando de otra manera. Es carne. No tienes idea mágica de que si fue dedicada a los ídolos, esa carne me va a transmitir un mal espiritual y me va a contaminar espiritualmente. Pablo piensa, es carne. Pero fíjate cómo dice 1 Corintios 8, 1 al 11. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, hago un paréntesis. El conocimiento envanece y el amor edifica es lo que se desarrolla después. Tu conocimiento de la libertad en Cristo, si no lo usas para edificar, estás envaneciéndote. Los que eran maduros decían, yo puedo comer cualquier carne, a mí no me hace nada, no se me va a pegar nada raro. Jesús dijo que lo de adentro del hombre contamina. Yo puedo comer cualquier carne. Pero te estás envaneciendo si no entiendes que a tu hermano menor en la fe, judío, le asusta de que vos comas cualquier carne. El amor que te va a hacer dejar de comer carne va a edificar tu comunión con el hermano que todavía no entiende que es libre. ¿Me seguís? ¿Está medio asustado usted también? El 4. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermano, es carne. ¿Qué eso lo sacrifican? Esa estatua no es nada, no existe un Dios detrás de esa estatua. Dios hay uno solo. La carne está más barata porque fue sacrificada a los ídolos. Aprovechemos la oferta.
Dice el 5, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen ese conocimiento. No todos están entendiendo que la estatua no te va a contaminar. El problema está en tu corazón. Porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo. Y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues si somos menos, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en tropiezo para el débil. ¿Ven? Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el templo de los ídolos, ¿no será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer de lo sacrificado de los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y a herir su conciencia cuando éste es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. ¿Se entiende que el mismo principio? Absténganse de estas comidas, le dice Santiago a la iglesia de Antioquía ahí en Hechos 15. ¿Para qué? Para no escandalizar a los judíos. Timoteo se circuncida, ¿para qué? Para poder trabajar entre los judíos. Y acá dice, mira, si vos, tu hermano de la iglesia, es judío, es recién convertido, le da terror todo eso, y vos le decís, dale, vamos, y soy insistente, dale, vamos, y él no está convencido de que tiene la libertad para comer eso, le haces daño a él. Él queda con un problema interno de principios. Me llevó a comer de los ídolos, se siente mal. En todo caso, abstenete de comer carne. No le hagas daño a tu hermano que todavía no comprende la libertad que tenés en Cristo. Esta renuncia a una porción de la libertad propia por amor al campo misionero, por potenciales hermanos en Cristo o por amor a los hermanos más inmaduros, es una muestra de amor y de madurez. ¿Por qué me abstengo? Porque así puedo fomentar la edificación de mi hermano y no ofenderlo. ¿Se entiende? ¿Sí, más o menos? Por el contrario, la ausencia de este principio es una muestra de inmadurez de una persona que se considera a sí mismo madura, una muestra de debilidad de alguien que se autopercibe fuerte. Yo puedo comer de todo. Ya sé que puede comer todo, pero le haces mal a ese que no entiende. No me importa, yo soy libre en Cristo. Pero lo más importante en ese sentido no es el conocimiento de tu libertad de Cristo. Lo más importante es que edifique a tu hermano. Si vos por comer carne te perdés la oportunidad de edificarle a tu hermano porque lo asustaste, lo escandalizaste, lo ofendiste, mejor deja de comer carne. Renuncia a tu libertad con tal de edificar a tu hermano. Timoteo, ¿vamos a ir a la sinagoga? Sí, te tenés que circuncidar. Bueno, ¿Cristo me lo pide? No. Pero si puedo acercarme a ellos circuncidado, me circuncido. Hermanos gentiles de Antioquía, absténganse de estas cosas porque en cada ciudad hay judíos. Y si ustedes le quieren mostrar el evangelio, que no sea haciendo cosas que les escandalicen. Renuncien a sus libertades temporariamente. Hay otro ejemplo de esto. Si ustedes ven ahí 1 Corintios 9, hago un paso rápido por esto, pero en 1 Corintios 9, Pablo habla de sus derechos. Y hablando de sus derechos a la iglesia de Corinto, que era rica, pero que era inmadura, les dice, hermano, yo voy con ustedes y no me están manteniendo como pastor. Porque ustedes son inmaduros, se lo hace saber. Son inmaduros, pero yo renuncio a mi derecho de ser mantenido por ustedes, porque así puedo seguir entre ustedes. No están listos para procesar de que ustedes tienen que sostener a los siervos de Dios. Fíjense 1 Corintios 9, 1 al 16. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús, Señor nuestro, no son ustedes mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla.
¿Acaso le preocupaban a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros no tienen este derecho sobre ustedes, si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Y acá está la puesta en práctica del principio que les digo. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que nos desempeñamos en los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven en el altar del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. ¿Cuál era la gloria? Participar del Evangelio. Porque si predico el Evangelio no tengo nada de qué gloriarme. La gloria era abstenerse, hacer ese uso de la libertad, pero cediendo su libertad. Porque si predico el Evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio puedo ofrecerle gratuitamente sin hacer uso de mi derecho como predicador del Evangelio. ¿Qué está diciendo? Pablo entiende que la norma impuesta por Cristo es que quien vive para el ministerio, viva del ministerio. Sin embargo, considerando que el campo ministerial suyo en Corinto era una iglesia rica pero inmadura, que era materialista y tacaña, Pablo decide renunciar a su derecho dado por Dios mismo de ser sostenido por esta iglesia para no ofenderla, para no ser un obstáculo en la fe de esta iglesia. Él hace una excepción a la norma que Jesús hizo. ¿Cuál es la norma? Jesús dijo que el que vive para el Evangelio debe vivir del Evangelio. Y él hace esta excepción. ¿Y qué hace en esta excepción? Aplica el principio establecido en Hechos 15, el del Concilio de Jerusalén. No ofendas al inmaduro. No lo ofendas, no lo escandalices. Pablo cede a su libertad de comer carne comprada en la carnicería, entendiendo espiritualmente que no deja de ser proteína y nada más, aun cuando haya sido sacrificado a los ídolos antes de llegar a la carnicería. ¿Pero por qué cede a su derecho de comer carne? Para no ofender a los judíos que no entendían que los ídolos no eran más que estatuas. Y Pablo cede a su derecho de ser mantenido por la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Para no causar estorbo en su ministerio con los corintios, porque era una iglesia inmadura, tacaña y materialista. ¿Se entiende que es el mismo principio? Estas renuncias deben ser temporarias y transitorias, como la inmadurez. Los gentiles fueron privados, en realidad se les sugirió privarse de esas cosas en Hechos 15 de manera temporaria, hasta que los judíos comprenden el Evangelio o lo rechazan. Perpetuar estas renuncias es perpetuar la inmadurez. Cada iglesia debe seguir avanzando en el entendimiento de las libertades y responsabilidades que tiene. Ahora, ¿cuál es el propósito de vivir bajo este principio? ¿Por qué hacían esto de renunciar a libertades y derechos? Bueno, Pablo lo explica ahí en 1 Corintios 9, 19 al 23. Fíjate ahí 1 Corintios 9, 19 al 23. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. ¿Qué hace un esclavo? No tiene libertad. A los judíos me hice como judío, es lo que Timoteo hizo, para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. O sea, él dice, yo no necesito vivir como judío, eso ya terminó, pero si me quiero acercar a ellos, tengo que saber cómo. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio para ser partícipe de él. ¿Qué hizo Pablo? Se hizo esclavo él mismo, renunciando a libertades y derechos. Parte de la estrategia misionera es no escandalizar el campo misionero por cosas de menor importancia y acercarse. ¿Me siguen? Esa es la razón por la cual Santiago, en conjunto con la iglesia de Jerusalén, con el Espíritu Santo apoyándolos, le dijo, gentiles de Antioquía, absténganse de estas cosas. No escandalicen al campo misionero que tenemos. El campo misionero tiene gentiles y tiene judíos. Con esto, si hacen esto, van a evitar escandalizar a los judíos. Predíquenles.
No pongan barreras a la predicación. El principio regulatorio es que el maduro en la fe, el de mayor conocimiento, restrinja su libertad y renuncia a sus derechos en Cristo para no escandalizar a su hermano inmaduro en la fe, de menor conocimiento o al campo misionero. Insisto, esto no es para aplicar en verdades fundamentales, es para aplicar en cuestiones secundarias, ¿sí? Volviendo a Hechos 15, nos pueden surgir otras preguntas respecto a la relación entre judíos y gentiles en la iglesia primitiva. ¿Hay libertad para guardar el sábado o para adoptar algunas costumbres judías? ¿Habrá libertad para eso? ¿Qué opinan? Fíjate Romanos 14. Del 1 al 7 es lo ideal, pero vamos a leer el 5 y el 6. Romanos 14, 5 y 6. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. El que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. O sea, ¿hay libertad? Sí hay libertad, pero tiene que quedar claro que no hay mayor valor espiritual en guardar el sábado que en no guardarlo. No es más santo el que guarda el sábado que el que no lo guarda. No es más santo. ¿Tenés libertad para hacerlo? Tenés libertad. ¿Querés decir Moshe en vez de decir Moisés? Tenés libertad. Pero tenés que saber que no hay valor espiritual en eso. Tenés libertad, pero no hay valor espiritual. Me decís, bueno, pero ¿cómo va a decir que no hay valor espiritual para eso? ¿Hay provecho espiritual en guardar los mandamientos de la ley de Moisés sobre la comida, sobre las fiestas y el sábado? Acompáñame a Colosenses 2, 16 al 23. Colosenses 2, 16 al 23. Sabemos que hay libertad. Ahora, ¿habrá provecho? Colosenses 2, 16 al 23. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, en cuanto a días de fiesta o luna nueva o día de reposo. O sea, ni la fiesta ni el sábado. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de ángeles, basándose en visiones que no ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se referían a cosas destinadas a perecer con el uso. Según los preceptos y enseñanzas de los hombres, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Tenés libertad? Sí. ¿Hay provecho espiritual? No, no hay provecho espiritual. En guardar la fiesta, los días de reposo, guardar la comida, la dieta. No hay, no te dejes juzgar por eso. ¿Querés hacerlo? Sos libre, Romanos 14. ¿Tenés provecho? No hay provecho espiritual en esto, Colosenses 2. ¿Me siguen? No hay provecho. Aunque hay libertad para guardar la parte ceremonial de la ley de Moisés, como la comida, los días de la fiesta y el sábado, no hay valor espiritual. Ni siquiera cuando alguien dice que se le fue revelado personalmente en una visión. No hay provecho. Hay apariencia de espiritualidad, pero no hay provecho espiritual en esto. Esto nos tiene que quedar absolutamente claro. De paso, ¿por qué los cristianos nos juntamos los domingos? Hay un montón de razones, pero voy a mencionar algunos. Jesús, ¿qué día resucitó? Domingo. Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20. Cuando recibieron el Espíritu Santo, 50 días después, ¿qué día estaban reunidos los discípulos? Un domingo. Hechos 2, el día de Pentecostés. ¿Qué día practicaban la Santa Cena los discípulos de la iglesia primitiva? El domingo, Hechos 27. ¿Qué días se juntaban para ofrendar los discípulos de la iglesia primitiva, los cristianos de la iglesia primitiva? Los domingos, 1 Corintios 16:2. Y en base a la Didaché, que es un documento del siglo I, podemos saber que se le dice Día del Señor al domingo y que haciendo referencia a eso es lo que Juan en Apocalipsis 1:10 dice, estaba yo en el Día del Señor. Y por la Didaché, que es un documento de la misma época, entendemos que ese era
el domingo. Y hay otras razones que tienen que ver con la fiesta de Moisés. Pero la cosa es que a lo largo de la Biblia, en el Nuevo Testamento, los cristianos se reunían el domingo. Es el día en el cual el Señor resucitó, es el día en el cual el Espíritu Santo vino para inaugurar su ministerio, es el día en el cual ellos se juntaban para participar de la Santa Cena, es el día en el cual ellos se juntaban para ofrendar, es el día de que la Didaché marca como el día de la congregación, y por eso entendemos que en Apocalipsis 1:10 Juan está hablando del domingo cuando dice que estaba en el Espíritu. El domingo es el día en el cual se reúnen los cristianos. El domingo es el día de la celebración de la resurrección de Cristo, de la llegada del Espíritu Santo en su nuevo ministerio, que es de morar en los hijos de Dios. El día para participar de la Santa Cena, el día para ofrendar para adorar con las ofrendas, es el día consagrado a Dios por los cristianos. Y ahora, yo sé que ya te tengo con la cabeza así grandota. ¿Cómo se relaciona Cristo con todo esto? ¿Se entendió cómo se argumenta de que no se le manda a los cristianos a judaizar en Hechos 15? ¿Me entendieron? ¿Me pudieron acompañar? ¿Cómo se relaciona Cristo con todo esto? El último punto. La ley de Moisés anunciaba, prefiguraba la obra de Cristo, contenía la sombra del Evangelio. Volver atrás a la ley de Moisés sería como elegir la sombra proyectada en vez de elegir el tesoro. ¿Qué tenés que elegir? ¿La sombra del tesoro o el tesoro? El tesoro. ¿Para qué vas a admirar tanto la sombra si podés contemplar el tesoro? Cristo es el tesoro. Y solo en Él podemos ser santificados. Solo en Él nuestros pecados son quitados. Acompáñame al último pasaje que te voy a hacer leer hoy. Hebreos 10, 1 al 10. Y mañana trae tu Biblia porque mañana vamos a leer. Pero somos cristianos. El libro es nuestra vida. Hebreos 10, 1 al 10. Si tenés problemas con judaizantes, te súper recomiendo leer Gálatas y Hebreos. Hebreos 10, 1 al 10. Pues ya que la ley solo tiene sombra de los bienes futuros y no la forma, ¿qué ley está hablando ahí? La ley de Moisés, la que los judaizantes quieren imponer. ¿Qué dice? Tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Por eso, nunca puede. ¿Cuándo puede? Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse ya que los adoradores una vez purificados no tendrían ya más conciencia de pecado. Dice, si el sacrificio fuera útil, sacrifica y listo. Pero ¿sabes por qué se sigue sacrificando año tras año? Porque no puede producir santificación en la sangre, en el sacrificio. La gente vuelve a pecar y vuelve a necesitar el sacrificio. No puede transformar el corazón, no puede declararte santo frente a Dios. Si fuera así, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. O sea que era para lograr la santificación o para recordarte lo pecador que sos. Los sacrificios de la ley de Moisés tenían la función de recordarte que sos un pecador y que mereces la muerte. No tenían la función de santificarte, no lo podían hacer. Era un recordatorio de pecados año tras año. ¿Por qué? Versículo 4. Porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Es imposible. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Versículo 9, entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué es eso primero que quita? El sistema de la ley de Moisés. ¿Para establecer qué? A Cristo. Versículo 10. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Se saca lo anterior para ponerlo a Cristo. Y por Él somos santificados. En el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían sacrificios
de animales continuamente, como una forma rudimentaria de expiación por los pecados del pueblo. Sin embargo, esos sacrificios solo eran símbolos y sombras de lo que vendría en el futuro. Era un recordatorio de la pecaminosidad del hombre y de cómo merecía la muerte. Y el autor de Hebreos explica que la sangre de los animales no podía realmente quitar los pecados, sino que servía como un recordatorio anual de la necesidad de expiación. Pero con la venida de Jesucristo se cumple la voluntad de Dios de una manera completa y perfecta. Jesús ofrece su propio cuerpo como sacrificio, una vez por todas, para la santificación de aquellos que creen en Él. Este pasaje te muestra que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y el sacrificio final y completo por el pecado. Su sacrificio no solo perdona los pecados, sino que también santifica a los creyentes. No la ley de Moisés, la ley de Moisés no santifica, Cristo santifica. Para siempre, estableciendo una nueva relación entre Dios y la humanidad. ¿Qué enfatiza este pasaje? La centralidad de Jesucristo, su perfección, la perfección su obra redentora, dejando atrás, esto también está enfatizado, que deja atrás la obra imperfecta de la ley. Entonces cuando Juan el Bautista ve a Jesús y testifica de él, ¿qué dice? Ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La ley nunca quitó el pecado del mundo. Nos recordó nuestro pecado a través de sacrificios, a través de uno y otro ritual. Te está recordando, sos pecador, necesitas misericordia. Por las obras no vas a poder. Nunca nadie pudo. Necesitas un reemplazo. Necesitas a Jesucristo. Juan el Bautista lo ve y dice, este es el Cordero, no de los nuestros, es el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Él sí puede. Vayamos a Él para salvación y para santificación. No vayamos a su sombra, que era la ley de Moisés. Vayamos a Él para salvación y santificación. Vayamos al valioso y único tesoro, al único redentor. No a la proyección, sino a la persona. Vayamos a Cristo. Los judaizantes no tienen nada que ver con esto. Vayamos a Cristo. No vayamos a la sombra. Vayamos a la persona. Amén. Padre, agradecemos por este tiempo que pudimos destinar para esto, Señor. Te pedimos, Padre, que las iglesias sean protegidas de esta herejía. Que las iglesias comprendan que ninguna herejía es ingenua. Por más atractiva que suene, por más espiritual que suene, que entendamos, Señor, lo que la Biblia dice. Estas cosas no tienen provecho espiritual. Aunque haya libertad para usarlas, no hay provecho espiritual, sino que al revés, muchas veces estimula una falsa espiritualidad. Padre, ayúdanos a quedar absortos ante la persona de Cristo y no ante su sombra. Señor, que no vayamos tras el recordatorio, sino que vayamos a la esencia, a la realidad. Cristo es el pecado que quita, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero que vos regalaste para quitar el pecado del mundo. Que vayamos a Él, no a la sombra, no a la prefigura, sino que vayamos a la persona, Padre. Te ruego por esas personas que en su orgullo, en su necedad, siguen caminando en el judaísmo, buscando ser cristianos judaizantes. Que comprendan que la ley es un recordatorio del pecado, pero que no hay salvación en ella. Que el Espíritu Santo produce convicción de pecado, entonces no tengo por qué ir a la ley para cumplir mandamientos que nunca podré cumplir. Ayúdanos, Señor, a valorar la verdad de Cristo, la gracia de Cristo. Él que vino lleno de gracia y de verdad. Que le valoremos a Él como lo máximo, como lo que realmente es. Que comprendamos que Jesucristo es nuestra vida. Que la ley es útil, tiene un montón de utilidades, pero como pacto no está vigente. Ayúdanos a disfrutar del cumplimiento absoluto de la ley que ha realizado Cristo. Padre, por favor, a pesar de mi cansancio, a pesar de por ahí desordenar mis palabras, te ruego que bendigas a mis hermanos y les protejas de estas herejías, Señor. Que las iglesias en Paraguay puedan quedar libres de estas herejías. Que cada iglesia sea fuerte en la palabra, que te conozca para poder identificar lo falso, Señor. Te damos gracias por la iglesia bíblica. Gracias, Señor. Por favor, sosténela como columna de la verdad. Sosténela hasta el fin, Señor. Sostén a sus líderes, a sus miembros. Sosténlos, Padre, para que sigan siendo un faro en este lugar. Y bendecí todas las otras iglesias, Señor.
Toda iglesia que invoque tu nombre, que tenga un avivamiento, un encuentro con la palabra, para que te puedan ver a vos, Señor, conocerte más y mejor. Te ruego, Señor, que trabajes en nuestros corazones y nos ayudes a ser humildes frente a tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Mesías. Amén. Gracias, hermanos.